Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Debido a inconvenientes que tengo el día de hoy, pues no puedo asistir a la clase, entonces voy a dejarles un video teniendo en cuenta pues el, el tema con el que vamos a seguir. Básicamente el tema con el que vamos a seguir se llama fuerzas internas y vamos a mirar entonces cómo se desarrollan o cómo se trabaja en su caso. Bien, entonces, primero que todo, vamos a mirar la parte de fuerzas internas que se desarrollan en miembros o solicitaciones, elementos de tipo estructural o mecánico, en los cuales se necesita conocer la carga que actúa dentro de la estructura para asegurar que el material pueda resistir dicha carga. Entonces, esto depende, pues obviamente, de ciertos factores que pueden tener o se pueden tener dentro del cuerpo. Obviamente, si nosotros miramos cualquier viga o cualquier estructura en nuestro caso, eh, podemos tener nosotros una rotura o podemos tener una desviación de nuestra estructura debido a cualquier tipo de elemento que nosotros tengamos. Entonces, en nuestro caso vamos a hablar, por ejemplo, de esta viga y vamos a tener en cuenta entonces lo que sucede en el desarrollo de ella. Bien, miremos entonces para nuestro caso, vamos a hablar de un cuerpo, por ejemplo, con dos cargas que se le colocan, una carga P1, una carga P1 y esta carga P2, que se colocan sobre el cuerpo y vamos a mirar cómo son las cargas internas que actúan en el punto B, o sea, en este punto que tenemos aquí. Bien. Teniendo en cuenta que es una viga voladiza, entonces tendremos que determinar cómo serían las diagramas del cuerpo libre. Bien, teniendo en cuenta entonces este elemento, vamos a utilizar el método de sección de corte, perdón, para revisar cómo serían en su caso los elementos allí. Bien, primero que todo, la viga está sostenida en una pared, es decir, una viga voladiza, donde tenemos entonces que se genera una fuerza en X, una fuerza en Y y además un momento con respecto a ese punto, un momento en la dirección A. En el punto E tenemos nosotros que se generan pues también unas fuerzas, en nuestro caso, eh, un momento, ¿listo? Y pues unas fuerzas de corte. Además, se genera pues estas mismas fuerzas debido a las secciones de corte, pues tendrán direcciones diferentes para mirarlas y además tenemos nosotros las dos fuerzas que dijimos que actúan. Entonces, ¿qué sucede en nuestro caso? Entonces, primero que todo, existe un componente de fuerza NB, que es este, ¿listo? Que vamos a decir que es un componente perpendicular a la sección transversal y lo vamos a denominar una fuerza normal. Entonces, esta fuerza normal, vamos a hablar nosotros, que es una fuerza de tipo, pues, dada por la misma estructura, por las fuerzas internas entre ellas, y además vamos a tener una fuerza cortante, que para nuestro caso es esta de acá, es una fuerza cortante, que genera como tal un elemento
de similares características en el otro. Esto debido a que nosotros estamos mirando la fuerza interna. Debemos tener en cuenta, en nuestro caso, que por tercera ley de Newton, pues si esta fuerza cortante que actúa sobre sobre un elemento, esa misma fuerza cortante debe estar ejercida sobre el otro elemento. Bien, si tenemos en cuenta que esta sección se encuentra en equilibrio, nosotros vamos a tener entonces, en nuestro caso, que los elementos generan como tal entonces unas fuerzas para que el cuerpo no se vaya a partir. Y pues esa sería la fuerza máxima que puede soportar el cuerpo. Bien, entonces ya como dijimos, la fuerza M es una fuerza interna. Además tenemos nosotros la fuerza B, que es tangente, que es la misma función de corte o una fuerza de corte de cizalla, y también tenemos un momento deflector. Esto porque el elemento puede girar o puede tener un giro. ¿Qué tenemos en cuenta? Que para que esto esté en equilibrio, si existe un momento en un lado del cuerpo, al otro lado debe existir otro momento de similares características, generando como tal pues un momento total. Bien, y en ese caso vamos a tener en cuenta eso. Bien, entonces, ¿qué debemos tener nosotros en cuenta? Básicamente, tenemos que tener en cuenta, primero que todo, que las cargas existentes en ellos van a tenerse en cuenta con estas tres características. Entonces, primero, si nosotros miramos la sección en 3D, esta sección que tenemos en el lado derecho, vamos a tener nosotros, entonces, que existe un momento en X, un momento en Y, un momento en Z, va a existir una fuerza de corte que sería perpendicular al eje Y, en nuestro caso la dejamos perpendicular en Y, ¿listo? Y vamos a tener entonces componentes de esa fuerza cortante también en X, o sea, tenemos componentes de la fuerza cortante aquí y aquí, y obviamente la fuerza normal en la dirección Y, si hablamos de este sentido. Vamos a decir nosotros que las cargas resultantes van a actuar en el centro geométrico del área de sección, es decir, en nuestro caso, en este caso que es un círculo, pues tenemos nosotros en cuenta que sería en todo el centro del radio o del área que se forma, en este caso acá, entonces de esta área que forma aquí. Pues hay que tener en cuenta esas indicaciones. Bien, entonces además tenemos que tener en cuenta la convención de signos para que pues no nos afecte como tal la sumatoria de fuerzas, es decir, que cada una siempre debe tener un par que pueda generar que la sumatoria de fuerzas sea cero. Es cómo vamos a hacer o cuál va a ser el procedimiento para el análisis. Entonces, primero que todo, como ya les dije, utilizamos el método de secciones. Entonces, para poder pues, determinar entonces las cargas internas en una ubicación específica del elemento, no necesariamente en un solo punto, sino en cualquier parte de allí. Lo primero que vamos a tener son reacciones de los soportes. Antes de tener nosotros todas las fuerzas, lo que vamos a seleccionar o determinar primero son las reacciones de los soportes, de manera que las ecuaciones de equilibrio que usen puedan determinar o puedan solucionar las cargas internas teniendo en cuenta el elemento seleccionado. Luego tendremos que hacer el diagrama del cuerpo libre, donde mantenemos todas las cargas distribuidas
todos los momentos de par en sus lugares correspondientes y tener en cuenta las ubicaciones exactas para poder generar como tal una forma imaginaria del cuerpo y podamos determinar como tal todos los valores. Tratar de que la mayor parte de cargas queden sobre el diagrama de cuerpo libre, o sea, sobre nuestros ejes, de tal forma entonces que nos quede una vez, o más bien de una forma más fácil, el desarrollo. Bien. Luego de eso, tendremos que determinar las fuerzas N, que es la fuerza normal, la fuerza de corte B y los momentos que actúan sobre esa sección para que tengamos en cuenta nosotros las indicaciones. Ahora, hay que tener en cuenta entonces también el sentido que tenemos nosotros del desarrollo, es decir, determinar los sentidos que vamos a tener con eso, al desarrollar las fuerzas tenemos en cuenta nosotros los signos. Otra vez, igual que como hemos hablado, si en algún caso un signo nos queda negativo, eso quiere decir que no tomamos mal, pero cambia la dirección, el sentido del vector. Cambia la dirección y cambia el valor. Bien, lo otro que hay que tener en cuenta es, ya en el desarrollo corresponderá a tener claro cuáles serían o cómo vendrían en nuestro caso las ecuaciones de equilibrio. Y lo que hay que hacer aquí es sumar primero que todos los momentos, tratar de eliminar las fuerzas, o sea, ya teniendo las ecuaciones, tratar de eliminar las fuerzas normales y la fuerza cortante y obtener la solución directa de los momentos. Si pues como les decía, si el resultado del escalar es un negativo, quiere decir que el sentido es opuesto a la cantidad. Es decir, que si tendríamos un vector en un determinado sentido, nosotros lo colocamos en un determinado sentido y nos dio, por ejemplo, menos 5 newton, entonces quiere decir que en realidad el vector debería haber dado 5 newton o debemos haber tomado el vector en el otro sentido, pero el resto pues no tendríamos mayor problema para su desarrollo. Entonces, para entender este tipo de ejercicio, lo que vamos a desarrollar en nuestro caso son algunos ejercicios en los que vamos a tener en cuenta nosotros qué es lo que sucede. Bien, para este caso me dice determinar la fuerza cortante y el momento de flexión que actúan justo a la izquierda del punto B y justo a la derecha del punto C de una fuerza de 6 newton que se aplica sobre una viga como la que se muestra en la figura. Bien, entonces, primero que todo, como ya hemos visto, tendremos que determinar cuáles son las fuerzas iniciales que están actuando sobre el cuerpo. Entonces, teniendo en cuenta nosotros esta viga, entonces vamos a tener primero que todo una fuerza en el sentido AY, en el punto Y, y vamos a tener dos fuerzas, una fuerza en este sentido y una fuerza en este sentido para el punto T. Vamos a tener un Tx y un Dy. Además, vamos a tener la fuerza que se está aplicando, la fuerza de 6 newton, 6 kilonewton, que se está aplicando sobre ese punto y vamos a tener en cuenta que existe un momento de 9 kilonewton por metro en esa sección. Bien, hay que tener en cuenta también, pues en nuestro caso, las distancias para poder después hallar
los determinados momentos. Entonces, como decíamos, lo primero que hay que desarrollar, o lo primero que podemos hallar nosotros, corresponde a las reacciones de los soportes. Bien, para las reacciones de los soportes, entonces, teniendo en cuenta que la sumatoria de los momentos en el punto D deben ser igual a cero, entonces vamos a tener nosotros en cuenta qué momentos van a existir. Entonces, si yo miro con respecto al punto D y miramos con respecto al desarrollo, tendríamos otro momento aquí que estaría en la misma dirección. Pensaríamos nosotros un momento en nuestro punto y vamos a tener obviamente un momento para desarrollar o para tener en cuenta en el punto A. Entonces, si yo miro esa sumatoria, entonces vamos a tener que esto sería 9 kilonewton por metro más el momento que se genera por la fuerza de 6 kilonewton, es decir, 6 kilonewton por 6 metros, menos, obviamente, el momento que se forma con respecto a la fuerza y ese está a una distancia de 9 metros. No hay más momentos porque no se están aplicando más fuerzas, con lo que esto nos daría igual a 0. Despejando esto nos daría entonces 9 más 36 igual a Y, todo esto sobre 9, teniendo en cuenta el número que se genera. Con lo que tenemos nosotros que a Y sería igual a 45 sobre 9 y esto nos daría 5 kilómetros. Bien, ahora tendremos que mirar los diagramas de cuerpo libre en cada uno de los segmentos. Entonces vamos a partir esto en dos segmentos. Un segmento que sería el segmento AB, y vamos a mirar con respecto al segmento AC. ¿Por qué con respecto a estos dos segmentos? Básicamente porque nos están pidiendo es a lado y lado. Vamos a mirar que no necesitamos la otra sección para poder desarrollar. Bien, si yo tengo estos dos, entonces teniendo en cuenta ya las indicaciones que teníamos, tenemos nosotros una fuerza AY, que ya la encontramos, tenemos una normal, la normal del corte, vamos a decir normal B. Aquí vamos a tener, en nuestro caso, una fuerza de corte o una fuerza de cizalla y además vamos a generar como tal un momento en el punto B. ¿Listo? De forma similar, pues vamos a tener entonces, para nuestro caso, una sección donde tenemos, perdón, donde tendremos aquí B, D, y en nuestro caso, pues otra vez tendríamos una normal B, tendríamos una función de corte en el punto E, pero esta va en sentido contrario, y obviamente tendríamos para nuestro caso un momento generado en el sentido contrario para que nos quede de una forma similar. Es decir, en nuestro caso tendríamos que el momento B iría en este sentido. Bien, listo.
Ahora, vamos a mirar entonces cómo quedarían las ecuaciones. Vamos a mirar las ecuaciones del segmento AB. Entonces, tenemos nosotros que la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a cero, donde la única fuerza que está actuando en este caso sería la fuerza NB, con lo que esa fuerza NB sería cero. Ahora, miremos con respecto a la sumatoria de las fuerzas en Y. Entonces, si yo miro para el segmento AB, tengo en mi caso la fuerza AY, y además tengo la fuerza de corte y no tengo más fuerzas que actúen sobre el eje Y. Teniendo en cuenta que llevamos la función AY, entonces quiere decir que en nuestro caso la función de corte sería de 5 kilómetros. Además, la sumatoria de los momentos en el punto B debe ser cero. Entonces, si miro con respecto al punto B, entonces tendríamos nosotros que menos 5 kilonewton por 3 metros debe ser igual al momento en el punto B. Entonces, si yo tengo en cuenta eso, teniendo en cuenta que este sería, bueno, teniendo en cuenta que este sería el momento en el eje en AY, y pues este será un momento más un momento en B, y esto debe dar cero. Si tengo en cuenta eso, entonces el momento B debe ser igual a 15 kilonewton por metro. Bien, entonces fíjense que no necesitamos hallar en nuestro caso los valores de las fuerzas, en este caso adicionales, pues porque en realidad lo que nos importa es el corte aquí. Bueno, ahora, en el punto C, ¿qué vamos a tener nosotros? En el punto C está actuando una fuerza. Ya recordemos que el punto C está después de la fuerza, es decir, que tenemos la fuerza de 6 kilonewton. Tenemos nosotros nuestra fuerza Y, que ya la conocemos. ¿Listo? Y existiría entonces de igual forma una fuerza de corte en el punto C. De una forma similar tenemos nosotros entonces la normal en el punto C, la fuerza de corte, la normal en el punto C, y pues en nuestro caso el momento en el punto C. Bien, teniendo en cuenta eso, pues nuevamente la sumatoria de fuerzas en X, esto nos daría igual a cero, donde tenemos nosotros que la única fuerza que actúa es NC, y esta debería ser igual a cero. Bien. Ahora, con respecto a la sumatoria de fuerzas en Y, nuevamente debe ser igual a cero, con lo que tenemos nosotros que si miramos existe una fuerza Y, existe menos la fuerza aplicada, y menos el valor de la fuerza de corte en ese punto. Entonces, para nuestro caso, entonces esto lo conocemos, serían 5 kilonewton menos 6 kilonewton menos BC igual a 0. Y esto hace que entonces nuestra fuerza de corte nos dé, nuestro BC nos dé igual a menos 1.
Entonces eso quiere decir que la fuerza de corte en realidad no va hacia abajo, sino hacia arriba. ¿Listo? Y pues no tiene ningún problema allí. Y además, pues tenemos que tener en cuenta los valores de la, el momento en el punto 5. Y eso pues también deben ser igual a cero. ¿Qué momentos actúan? Entonces, para nuestro caso, los únicos momentos que actuarían serían el generado eh, por allí, más el momento en el punto C, y esto debe ser igual a cero. ¿Por qué el otro, la otra fuerza aplicada no tendría momento? Pues porque estamos hablando que aunque está a la derecha, la distancia debe ser la mínima posible, entonces casi que tiende a cero. Entonces, en este caso, sabiendo que la fuerza es menos 5 kilonewton, kilonewton por 3 metros, esto debe ser igual al momento C. Con lo que entonces este momento debe ser igual a 15 kilonewton por metro. Entonces, vamos a tener nosotros, primero que la fuerza de corte en BC, pues obviamente, como dijimos, debe ser en sentido contrario. Esto nos dio un kilonewton, con lo que la fuerza de corte debería ser en el sentido opuesto, o en nuestro caso. Y además tenemos nosotros que, debido a que el momento o el brazo que se forma, el momento de fuerza que se forma, está aproximadamente a los 3 metros, pues podemos decir en nuestro caso que los dos valores de las de del brazo son relativamente similares en el punto base. Bueno, ahora vamos a trabajar con respecto a determinar la fuerza normal y la fuerza cortante y el momento de inflexión en el punto C de la figura que tenemos aquí. Bien, vamos a tener entonces para nuestro caso, vamos a mirar qué sucedería para nuestro caso, teniendo en cuenta pues los datos que tenemos aquí. Teniendo en cuenta nosotros, en nuestro caso, podemos generar como tal un diagrama para mirar qué sucede en el punto C respecto a las fuerzas. Estas fuerzas se están aplicando de forma constante sobre el cuerpo, con lo que podríamos mirar qué sucede entonces en este punto de acá. Bien, si nosotros tenemos en cuenta que el peso se está aplicando sobre toda la fuerza y decimos nosotros que ese peso inicialmente sería de 1200 newton en este sitio, y que esto está a 1.5 metros, esto a 1.5 metros, pues básicamente tenemos nosotros que estaría ubicado en la mitad. Es decir, que para nuestro caso podemos hablar que en el punto C, en el punto donde está la ubicación del punto C, vamos a tener un peso aplicado, y pues ese peso aplicado para nuestro caso tendría que ser de 600 newton por metro, debido a que la aplicación es constante sobre todo el cuerpo. Bien, ahora tendremos que generar el diagrama de cuerpo libre para ese punto. Entonces, si nos damos cuenta, no es necesario colocar toda la viga, entonces vamos a usar únicamente la sección que nos interesa a nosotros. Es una sección que obviamente es mucho más fácil de determinar, que sería entonces para nuestro caso el punto C. ¿Listo? En el punto C, o desde el punto C hasta el punto. Bien, teniendo en cuenta esto, nosotros podemos aquí
tener de una vez la fuerza normal en C. Tenemos nosotros nuestra fuerza de corte. Vamos a pensar nosotros que la fuerza de corte va hacia arriba, no necesariamente siempre tiene que ir hacia abajo. Y vamos a pensar que nuestro momento va en este sentido. Entonces, el momento al ir en este sentido sería el momento C. ¿Listo? Y vamos a ubicar un punto cualquiera, un punto, vamos a decir por ejemplo que este punto está a 0,5 metros de la ubicación. Esto para que nos sirva a nosotros para encontrar como tal el valor de nuestra fuerza con respecto a ese punto. Bien, si tenemos en cuenta eso, nosotros podríamos hablar o determinar que el cuerpo tiene las siguientes, o tendríamos nosotros un sistema de ecuaciones de la siguiente forma. Bueno, miremos entonces varias cosas. La primera, vamos a hablar nosotros que la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0, con lo que NC, que es la única fuerza que actúa en X, debe ser igual a 0. Bien, ahora, teniendo en cuenta nosotros la sumatoria de las fuerzas en Y, vamos a hablar entonces de que las fuerzas que actúan sería la fuerza BC. Si nosotros estamos hablando de ubicar el peso del cuerpo en la mitad de esta barra, entonces la otra fuerza que tendríamos sería la ubicación del peso de esa barra. Entonces con lo que tendríamos que sería la mitad de 600 newton sobre metro, y como la barra tiene 1,5 metros, entonces para poder generar la fuerza que estaría actuando allí. Si yo hago esa cuenta, entonces esto me daría menos 450, y esto debe ser igual a 0, con lo que la fuerza BC debe ser de 450 newton. Bien, y por último me están pidiendo que determine el momento en el punto C. Entonces, teniendo en cuenta que esto debe ser igual a 0, entonces miremos cómo serían con respecto a ese punto del que estábamos hablando. Entonces, estamos tomando este punto como punto base para tener en cuenta entonces que sería MC, el momento en C debe ser igual a un medio de los mismos 600 newton sobre metro por 1,5, que es el peso del cuerpo, por la distancia del punto donde estamos mirando nosotros el peso. Pues para nuestro caso vamos a tener que esto sería más 225, pero menos 225 minutos, y con lo que si yo paso por el otro lado tendríamos que menos mc debe ser igual a menos 225 minutos. Bien, y pues en este caso lo que nos indica es que el momento no iría en ese sentido, sino estaría en otro sentido contrario al que nosotros tomamos. Bien, por último vamos a trabajar con este ejercicio donde tenemos nosotros en cuenta el desarrollo de una fuerza sobre una viga que está con un soporte, como se muestra en la figura. Bien, de tal forma que nos piden determinar cuál sería la fuerza de corte, la fuerza interna y el momento en el punto B. Bien. Si tenemos nosotros en cuenta esas indicaciones,
primero que todo tendremos que, como ya dijimos, colocar las fuerzas sobre nuestro diagrama. Entonces, en nuestro diagrama vamos a tener nosotros, este diagrama, vamos a tener nosotros las fuerzas que actúan. Las fuerzas que actúan sobre el punto A, listo. La fuerza que actúa sobre el punto C, teniendo en cuenta que es un pasador, y la fuerza que actúa sobre el punto D. Entonces, esas como tal van a ser nuestras fuerzas. Y las indicaciones, teniendo en cuenta que el cuerpo tiene un peso, tiene una indicación de 50 newton por metro en su caso. Bien, ¿eso qué quiere decir entonces? Que si yo miro esos 50 kilonewton en el punto central, o sea, por 4 metros, vamos a tener nosotros entonces por 4 metros, y esto nos da entonces a nosotros, perdón, por 8 metros, porque ahí está la longitud completa de 8 metros, entonces esto nos da los 400 newton, que sería el peso del cuerpo en el punto C. Bien, perdón, de todo el cuerpo que estaría ubicado. Bien, entonces miremos cómo serían entonces para nuestro caso todo el cuerpo como tal. Entonces tenemos primero que todo que tener en cuenta el punto que nos dicen, el punto está ubicado acá, ¿cierto? Entonces vamos a tener nosotros además el primero que hallar los momentos en el punto, con respecto al punto A. Si nosotros miramos los momentos con respecto al punto A, entonces vamos a tener que mirar cómo sería el valor de el ángulo que tenemos aquí, teniendo en cuenta nosotros que el ángulo o la distancia es de la distancia con la que trabajamos es de 6 metros y 8 metros. Entonces tenemos nosotros que el valor de la otra parte sería entonces 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, y eso nos da la longitud de esta barra. Entonces vamos a mirar la longitud de la barra, y esto sería entonces 36 más 64, y esto nos daría la raíz de 100, y para nuestro caso eso sería 10. Con lo que este valor saldría del seno del ángulo, ¿sí? Entonces tendríamos nosotros, para nuestro caso, que aquí estamos hablando del seno del ángulo que se forma con respecto al eje Y. Bien, entonces por eso nos determina este valor de acá. Bien, enseguida, teniendo en cuenta entonces que un momento debe ir en un sentido y en el otro, entonces colocamos nosotros y determinamos nosotros entonces que menos 1600 debe ser igual a 3 por 8, 24 quintos de la fuerza de C. Cancelando aquí. Bien, de tal forma entonces que la fuerza de C nos daría un valor de 333
.3 kilómetros. Ahora, miramos las fuerzas en X. Entonces, si recordamos las fuerzas en X, las fuerzas que en X estarían actuando sería esta fuerza y la componente en el eje X de esta fuerza. Si miramos entonces la componente en el eje X de esa fuerza, debe estar dada por el coseno. Entonces esto debe ser coseno de teta, teniendo en cuenta que sería cateto adyacente sobre hipotenusa, y pues para nuestro caso tendríamos entonces estas dos fuerzas. La fuerza menos la fuerza X más la fuerza DC en el eje X. Y esto es lo que nos da para que tengamos como tal un valor de AX en ese caso. Y además tendremos entonces las fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas están ocupando en Y? La fuerza AY, la fuerza aplicada, el peso que tenemos nosotros del cuerpo, y la fuerza de C, que estaría pues, en este sentido. Bien, teniendo en cuenta eso, entonces tenemos nosotros el peso y tenemos la fuerza de C en el sentido Y. Y pues tendremos entonces que, por nuestro caso, el valor de AY sería igual a 0. Bien. Y con eso, pues hallamos las fuerzas de reacción de los soportes, de tal forma entonces que nos queda mucho más sencillo hallar los otros valores. Bien. Ahora, tendremos que mirar cuáles son las fuerzas de reacción sobre o las fuerzas que vamos a tener nosotros en cada una de las secciones. Entonces, como ya dijimos, tenemos que hacer los diagramas de cuerpo libre. En este caso sería el diagrama AC y el diagrama BC. Perdón, diagrama AB, el de arriba, y el diagrama BC. ¿Listo? Teniendo en cuenta que ya tenemos la fuerza AX y la fuerza AY, y teniendo en cuenta que el peso que generaría solo ese pedazo de barra sería la mitad del peso total, y teniendo en cuenta que nosotros colocamos el peso en la mitad, entonces las fuerzas que se generarían en nuestro caso serían en este sentido. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X, entonces son las fuerzas que tenemos en el eje X, es decir, NB menos la fuerza en el punto tendremos nosotros aquí la fuerza AX, y esto es lo que debe dar 0. En Y, entonces tenemos nosotros la fuerza AY menos el peso menos la fuerza cortante, y los momentos estarían dados entonces por, en el punto B, estarían dados por el momento en B, el momento dado por el peso, pues el momento por el peso, y el momento dado por la fuerza de el momento dado por la fuerza AY, es el momento AY, y esto es lo que nos debería dar 0. Pues ya teniendo en cuenta eso, y ya teniendo en cuenta que ya habíamos hallado la fuerza X, entonces tenemos que la fuerza normal en vez de ser igual a X. Además que aquí si miramos, estas dos fuerzas se cancelan, con lo que el valor de la fuerza de corte es 0.
Y además, si nosotros miramos los momentos, entonces estos dos momentos se sumarían y en nuestro caso, el momento en el punto B nos daría 400 newton sobre C. Si nosotros tratamos de hacer lo mismo con respecto a la sección BC, lo podríamos hacer. Obviamente, pues no estamos, o las preguntas que nos hacen, no necesitamos de más datos, sino con respecto a estos datos. Bien, entonces, bien chicos, entonces les recomiendo que repasemos un poquito este tema, lo vamos a trabajar el día lunes con unos ejercicios en la clase y podemos trabajarlo pues cualquier día me hacen preguntas. Bueno chicos, entonces que tengan un buen día y pues estamos hablando nuevamente. Cuídense.